Bueno, vamos a hablar con un economista, profesor de economía, en este caso economía internacional, en la Universidad del SEMA, profesor de análisis económico y financiero en la Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires, asesor de la Secretaría de Comercio Exterior, en este caso de la Nación, y de la Secretaría de Comercio de la Nación, ¿no? Su nombre es Eugenio Marí, hemos dialogado varias veces con él, vamos a hacerlo nuevamente en esta jornada, ¿no? ¿Qué tal, Marí? Gusto en escucharlo, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buen día y buen día a todos los que nos están escuchando. Bueno, aparece un dato acerca del aumento de las exportaciones, incluso con un superávit de la balanza de 1.537 millones de dólares en esta mañana, y que hablan de una comparación a junio del 2013. La pregunta es, ¿este dato es un dato sostenible? ¿Habla de una recuperación que puede ser sostenible en el tiempo o lo tomamos como una golondrina que hace verano? Bueno, la realidad es que este dato está lejos de reflejar una tendencia sostenible de la economía argentina en términos de lo que podríamos llamar crecimiento exportador, por ejemplo. La realidad es que este dato está influenciado en particular por dos cuestiones. Una es una muy baja base de comparación, si las exportaciones argentinas el año pasado fueron muy golpeadas por las restricciones vinculadas a la pandemia que afectaron la producción, afectaron el comercio internacional y además están afectadas por un factor que es ajeno a la economía argentina, que son los precios internacionales. Y este año los commodities que vende Argentina al mundo tuvieron subas de precios superiores al 100%, lo cual se ve reflejado en la balanza comercial cuando la medimos en dólares. Uh-huh. Ahora, un ejercicio adicional que se puede hacer es ver las exportaciones en lo que es volumen, ¿sí? Ver si realmente la cantidad de toneladas, de autos, ¿sí? De bienes exportados están aumentando o no. Y ahí nos encontramos con un panorama totalmente diferente, que es básicamente estancamiento exportador desde hace 10 años. Uh-huh. Es decir, es un dato, digamos que a futuro no se va a tener muy en cuenta, ¿no? Hay que trabajar mucho para levantar las exportaciones. Totalmente. En ese sentido, no tenemos que perder de vista. Los exportadores no están ajenos a la realidad económica argentina. Y la realidad económica argentina es la realidad de un sector privado que en los últimos años se viene achicando o, en el mejor de los casos, está estancado. Y la realidad es que en ese escenario pretender un dinamismo exportador como algunos lo venden es realmente ridículo. Uh-huh. Bien, Hay que la materia prima de la zona rural es por lejos lo que seguimos exportando más, ¿no? 100%. En particular, si ustedes ven el año pasado, 2020, lo que son las cadenas agroindustriales explicaron más del 60% de las exportaciones argentinas de bienes. Y acá permitíme hacer un comentario. Hágalo. Cuando hablamos de materias primas, muchas veces, como decimos soja, trigo, maíz, muchas veces la gente asocia con algo que no tiene valor agregado, que no tiene tecnología. Y realmente ese es uno de los mitos que tenemos en Argentina y que muchas veces a partir de ese mito hacemos políticas comerciales proteccionistas para privilegiar la industria como si la industria fuese mejor que la agroindustria. Y la realidad es que si uno ve las cadenas agroindustriales argentinas, el nivel de productividad y el nivel de tecnología que tienen incorporado está en la frontera internacional. Y Uh-huh. justamente eso es lo que les permite que, aunque el escenario económico argentino es tan desfavorable, puedan seguir exportando y ser competitivos. Y Bien. acá viene otro ejercicio que me gusta hacer, que es, imaginémonos cómo sería la producción argentina en un escenario favorable, si con el escenario desfavorable tenemos lo que tenemos. El resto de la industria, digamos, fuera de lo agroindustrial, ¿cómo está? Bueno, realmente con muchísima heterogeneidad.
pero en el promedio estamos hablando de un sector industrial manufacturero muy golpeado. Muy golpeado, viene de un año, el año pasado, donde gran cantidad de industrias tuvieron parates por meses, parates de producción, y que muchas veces tuvieron que seguir haciendo frente a costos fijos o salarios, donde la asistencia estatal fue parcial, ¿sí? Donde las exenciones impositivas también fueron parciales, e incluso muchas industrias y empresarios lo que enfrentaron fue aumento de impuestos. Entonces, ¿qué es, dónde está lo dañino de todo esto? Bueno, en que básicamente destruimos muchas veces la capacidad de las industrias de crecer. Los que sobrevivieron están quietos, si nadie está pensando ni tiene capacidad de expandirse, crear empleo nuevo, ¿sí? Los contamos con los dedos de las manos esos casos. Es decir, perspectiva de nuevo empleo o de recuperar el empleo perdido, por el momento a mediano plazo, corto, mediano plazo, no hay. Es muy difícil. La realidad es que de vuelta, como te decía al principio, hay muchísimas heterogeneidades. Hay algunos casos, obviamente, de alguna empresa puntual, en algún sector puntual, que está expandiéndose. Por ejemplo, hace poco vimos el caso de Toyota, que estaba intentando contratar gente, pero la realidad es que no es un fenómeno generalizado y en consecuencia no podemos esperar, o por lo menos es, en mi opinión, muy difícil esperar una recuperación sostenida del empleo. Bien, ¿qué se puede hacer desde el Estado para revertir esta situación? Bueno, la realidad es que hay muchísimo para hacer, pero voy a empezar por algo bien obvio por ahí, que es, si tenemos un problema de empleo, tenemos que ver cuáles son los incentivos que tenemos en el mercado de trabajo. Empecemos por lo directo. Y en el mercado de trabajo, Argentina tiene incentivos a la destrucción de empleo. Básicamente por dos cuestiones. Uno, por un marco regulatorio, una ley de trabajo y convenios colectivos de trabajo, que son tan rígidos que desincentivan que justamente las empresas, los empresarios quieran tomar empleo. A lo sumo hoy, lo que se está buscando es no despedir, como mejor escenario. Y después el segundo punto, además de toda la estructura regulatoria que desincentiva la creación de empleo, tenemos los impuestos. En Argentina, si uno tiene un empleado en blanco, está pagando 40% adicional solo de impuestos. Entonces, lo que termina pasando es que los empleados reciben un sueldo que es bajo, o que perciben que es bajo, y el empresario termina pagando un sueldo que es muy alto. Ahora, Marí, a todo esto, ¿el presidente de la República, el gabinete económico, no ve esta dificultad? Yo creo que sí la ven, pero la realidad es que se necesitan dos cosas, o por lo menos te diría dos cosas, para cambiar esta realidad. La primera es que hay que tener muchísima coraje, por decirlo de una forma. Coraje político. Coraje político, efectivamente, porque esto implica hacer una reforma de fondo en el sistema argentino. El problema de Argentina es que el sistema está mal. Entonces, modificar estas cosas no es inocuo. Entonces, de repente, implica tocar intereses, tocar alguna organización que está privilegiada por este sistema, por ejemplo, tocar algún interés puntual. Y después lo otro, que también es importante, y que lamentablemente este gobierno yo creo que ya no tiene, es algún tipo de confianza y credibilidad. Lamentablemente, en Argentina, una de las cuestiones que muchas veces hace que no veamos las consecuencias de las reformas es que se hacen sin credibilidad. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, un empresario viene, el Estado, y le dice, ¿sabes qué? Te voy a bajar los impuestos. Y el empresario dice, sí, está bien, vos me decís eso, pero en un mes me cambiás las reglas de juego. Entonces, ¿por qué voy a contratar gente? Está clarísimo. Entonces,
Lamentablemente, sin coraje y sin credibilidad, es muy difícil encarar una agenda de reforma. Bien, déjeme despedirlo tratando de pasarle esto a la forma más popular, ¿no? Por ejemplo, para que entiendan mis tías que están todas grandes, ¿vio? En la Argentina, entonces, para resumir un poco toda esta charla, hacen falta huevos y sentido común. ¿O entendí mal? Totalmente, me gusta ese resumen. Eugenio Marí, ha sido un gusto escucharlo nuevamente, ¿eh? Le enviamos un saludo. Por favor, un gusto charlar con ustedes siempre. Hasta cualquier momento.